de tres temas: estenosis hipertrófica, gastritis y... ¿cuál es el otro? Ay Dios, una laguna mental. Ya por ahí lo vamos a ver el título. Con estenosis hipertrófica, pásenle, doctorita, la diapositiva. Ay, reflujo, sí, tienes. Con estenosis hipertrófica, lo que tienen que reconocer, la siguiente diapositiva, es que esta es una afección que es adquirida. Antes se creía que era como la enfermedad de Hirschsprung, que era una enfermedad congénita, pero actualmente se sabe que es una afectación adquirida, que tiene una no salud desencadenante, que ahí en la etiología todavía no está reconocida, pero que produce un engrosamiento del músculo liso circular del esfínter pilórico. Y esto va a llevar a cambios hipertróficos de este músculo. Y esto consecuentemente va a producir un estrechamiento y elongación del canal pilórico, que va a producir la obstrucción de la salida gástrica, la distensión de la cámara gástrica y aumento del peristaltismo. Continúa, doctorita. Es la causa más frecuente de obstrucción gástrica en recién nacidos y lactantes. Este es un dato que deben recordar. Tiene una incidencia que va de 1 a 5 por 1000 recién nacidos, con tendencia a disminuir en los últimos años. Es más frecuente, se describe en niños pretérminos, y la presentación suele ser entre la segunda y la 12ª semana de vida, con un pico en la tercera y quinta semana. Es raro que se presente después de los 5 meses de vida, pero sí hay reportes de caso, inclusive hay reportes de caso de estenosis hipertrófica en adultos. En la epidemiología, ustedes cuando están ante sus exámenes que les toman para el ENAM o el MIR, deben recordar que lo más frecuente es que se presenten primogénitos de raza blanca y varones. ¿Listo? La siguiente, doctorita. También hay alguna relación con grupos sanguíneos, BO, y está asociado a algunos defectos congénitos como atresia esofágica, malrotación intestinal, hipoplasia o agenesia del frenillo, o algunos síndromes malformativos, pero esto es menos frecuente. Continúa, doctorita. Entonces, ¿qué pasa en estos niñitos? Son recién nacidos a término, como les dije, varones, primogénitos, frecuentemente, que entre la tercera semana y la sexta semana de vida empiezan con vómitos. Estos vómitos tienen algunas características, que son vómitos en proyectil, no bilioso, y que consecuentemente van a producir, por la expulsión de los jugos gástricos, alcalosis metabólica con hipocloremia en el paciente e hipopotasemia y una aciduria paradójica. Además, hay algunos niñitos que pueden producir o tener hiperbilirrubinemia. Y esta hiperbilirrubinemia se cree que es debido a una mayor reabsorción enterohepática de la bilirrubina y que se va a resolver rápidamente tras la corrección quirúrgica. Por ahí hay alguna otra teoría de que puede ser porque en estos pequeñitos se presenta una oliva pilórica que produce la obstrucción del colédoco, pero sería una hiperbilirrubinemia directa, pero estos niñitos tienen una hiperbilirrubinemia indirecta. Bien, después de que presentan los vómitos, los chiquitos tienen avidez por seguir lactando. ¿Listo? Si es una presentación más prolongada, puede ser hipoglicemia o incluso pérdida de peso. Continúa, doctorita. Este hallazgo que les mencionaba de la oliva pilórica palpable, en verdad es poco infrecuente encontrarlo. Hay rangos en la literatura de 50 al 90% que se pueden encontrar,
pero es como que de uno de cada dos pacientes con estenosis hipertrófica vayan ustedes a palpar la oliva pilórica. Y para esto el paciente tiene que estar tranquilo, que muchas veces en la emergencia es difícil lograr. Hacerlo mientras que está lactando. Esta tranquilidad del lactante va a hacer que el abdomen esté relajado y nos va a permitir hacer una palpación profunda, empezando en el hipocondrio derecho, siguiendo por la línea media hacia el hipocondrio izquierdo y poder encontrar la oliva pilórica. ¿Alguno de ustedes quiere ser cirujano? Por acá, nadie. Si alguno quiere ser cirujano, siempre debe tener presente la clínica. O sea, hay características clínicas que a uno puede decirle si este es el diagnóstico y no van a necesitar exámenes de laboratorio. Para la apendicitis, por ejemplo, igual, ¿no? La clínica es característica, en estos casos también, más que todo con los antecedentes epidemiológicos que hemos venido mencionando, un niño varón blanco primogénito, por ahí algunos factores de riesgo que pueden tener la mamá que haya usado macrólidos o el niño que haya usado macrólidos, o que sea un lactante que haya recibido fórmula, todo les va a llevar a hacer el diagnóstico de una estenosis hipertrófica de piel. Por ahí alguno podría pedir algún examen. Antes se pedían radiografía, pero la radiografía más que todo contrastada, ¿bien? Pero después ha venido el uso de las ecografías, y con la ecografía es que hacemos el diagnóstico en el paciente. Continúa, doctorita. Entonces, el diagnóstico que hacemos con la ecografía, hay una mnemotecnia para que ustedes se puedan acordar, que es el valor de pi, ¿cierto? Que eso también viene en las preguntas de examen, en el ENAM, o para su residencia. El valor de pi 3 es el grosor de la capa muscular, 14 es la longitud transversal del píloro y 16 es la medida longitudinal del píloro, que les voy a explicar en un dibujito. ¿Listo? Continúa, doctorita, acá. Entonces, cuando hacemos la ecografía, lo primordial es poder medir la longitud del píloro, que acá está claramente el píloro. El valor de 16 es el que se usa como para hacer diagnóstico de estenosis hipertrófica, y el otro es medir el grosor de la musculatura del píloro, que más de 3 también nos dice diagnóstico de estenosis hipertrófica del píloro. La longitud, que no está acá dibujada, es el valor que les decía, o sea, la longitud, el tamaño transversal es el número 14, que en verdad esto, como vamos a ver más adelante, no tiene validez para hacer diagnóstico de estenosis hipertrófica. Solamente es con el grosor de la muscular y la longitud del píloro que se mida en la ecografía. Continúa, doctorita. Esta ecografía se usa desde 1977. Tenía valores más altos para hacer diagnóstico de estenosis hipertrófica. Dice 18, 28 con la longitud del... ponen ahí el diámetro posterior del píloro, pero actualmente, continúa, doctorita, y con este estudio se ha visto que valores más pequeños de la longitud del píloro pueden hacer un diagnóstico de estenosis hipertrófica. Todos estos de acá son valores normales de la longitud del píloro, y de aquí a aquí son valores patológicos, y empiezan en 10. O sea, ese valor de 16 milímetros que teníamos, con este artículo que es más o menos reciente, si bueno, van a ser cirujanos, podría cambiar el diagnóstico de ese pequeñito. ¿Listo? La siguiente, doctorita. Y el otro, que es el diámetro o el grosor del músculo, igual le hemos dicho un valor mayor a 3 milímetros, ¿no? Acuérdense esos valores para el examen, pero sí, para su práctica clínica, cuando estén haciendo su internado, acuérdense de este artículo, porque puede cambiar mucho el pronóstico del niñito. Es un valor de corte de 2, o sea, antes de 2
ustedes pueden decir que es normal. Inclusive miren, hasta algunos que han tenido estenosis hipertrófica han tenido un punto de, no, justo acá pues es 2, listo, un punto de corte de 2 para adelante, pero que ha sido normal tenía casi 2.1, ¿no? Ahí como que puede haber un cruce entre cuál sería normal, pero de acuerdo al artículo y a los valores estadísticos que sacaron, ponen como corte 2, porque no puedes decir 2.1, ¿no? Estar midiendo decimales y la copia es un poco difícil, pero decir mayor a 2 tiene mayor sensibilidad y especificidad para estenosis hipertrófica, sí se puede. ¿Listo? Continúa, doctorita. Y este es el que les decía, el diámetro del píloro o la medida que es transversal, de acá, ¿no es cierto? Ese no tiene valor, porque miren, se cruzan bastante los valores tanto de la normalidad como de los niños que tienen estenosis hipertrófica. Entonces, ustedes se acuerdan 3.1416, pero de ahí el valor que tiene más sensibilidad y especificidad es el grosor muscular, que es 3 milímetros, y la longitud del píloro, que es 16 milímetros. Continúa, doctorita. Entonces, de acuerdo a este artículo, para decir con precisión que un niñito podía tener estenosis hipertrófica, nos ponen la longitud menor a 10 milímetros y el grosor más muscular, mira, ahí me había equivocado, es 2.2 milímetros. ¿Listo? Y el diámetro pilórico total nuevamente no tiene valor diagnóstico para la estenosis hipertrófica. Continúe, doctorita. El tratamiento también es bien conocido, se llama piloromiotomía extramucosa, es la técnica de Ramstedt, que consiste en cortar esa capa muscular hipertrófica sin tocar la mucosa y sus musculares. ¿Listo? Al final va a quedar como la imagen que está a la derecha, resolviendo el problema, ¿no? La estenosis. En el posoperatorio, lo que ustedes deben hacer es iniciar la alimentación oral lo más pronto que se pueda, 6 horas se recomienda, pero actualmente en la práctica cirugía no lo hace así, a veces se demora más en iniciar la nutrición bioral, pero se puede hacer tan tempranamente como 6 horas. Y mientras que el niño va tolerando la vía oral, pues ustedes van manteniendo la vía parenteral con la hidratación en el pequeñito. ¿Listo? Después de la operación pueden haber todavía presencia de algunos vómitos, es frecuente, es esperable, pero esto debe resolverse entre el tercer y quinto día después de la cirugía. Continúa, doctorita. Entonces, quedamos que la estenosis hipertrófica es una de las causas más frecuentes de obstrucción en lactantes y recién nacidos, que va a llevar a que tengan un tratamiento quirúrgico, tiene una presentación clínica característica que le hemos venido repitiendo, con un pico entre la tercera y quinta semana de vida, y se debieron tener consideraciones de los nuevos valores ecográficos para el diagnóstico del paciente, y el tratamiento es la piloromiotomía de Ramstedt. ¿Listo? La siguiente, doctorita. ¿Quién hay alguna pregunta? ¿No? Ya. El siguiente tema es reflujo gastroesofágico, que es uno de los temas que son frecuentes, que ustedes van a ver en la consulta. Mamás que vienen desesperadas porque sus bebitos están vomitando. ¿Listo? Aquí lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta las diferentes definiciones que hay para reflujo gastroesofágico. En general, continúa, doctorita, la definición de reflujo gastroesofágico es el retorno del contenido gástrico, sea líquido o sólido, hacia el esófago con o sin llegar a la regurgitación o lo que la mamita podría decir vómito. ¿Listo?
Usualmente este reflujo gastroesofágico es un proceso fisiológico, es normal. Muchos de acá seguramente han comido y están con sus regurgitaciones que no las sienten, no les produce dolor, ¿listo? Ocurren varias veces al día, tanto los bebés, niños, adultos como nosotros. La mayoría de episodios duran menos de 3 minutos y ocurre en el periodo postprandial y causan pocos o ningún síntoma. Continúa, doctorita. Aquí hay que diferenciarlo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es, en la definición, lo que hemos dicho igual, el retorno del contenido gástrico al esófago con o sin vómitos, pero que va acompañado de síntomas que van a afectar la vida diaria del bebé, del niño o de nosotros adultos y que puede ir con algunas complicaciones, ¿no? Asociada a algunas complicaciones, tales como esofagitis, esófago de Barré, hay algunos bebitos que pueden hacer estenosis y los síntomas van a variar con la edad y no son específicos, ¿listo? Continúa, doctorita. Otra definición que deben tener presente es ERGE refractario, que es aquel ya enfermedad por reflujo gastroesofágico que a pesar de dar tratamiento adecuado, después de 8 semanas no mejora. Y la terapia óptima se refiere a la terapia farmacológica o no farmacológica, que vamos a ver más adelante, que tengan disponibles y que hayan dado al paciente. ¿Listo? Sigue, doctorita. En los síntomas, como les digo, son muy variables. En los bebitos son más inespecíficos porque un bebé no habla. Los síntomas que nos dicen de los bebés es lo que la mamá percibe de su bebito, lo que la mamá ve o lo que por ahí uno en la consulta pueda ver. Entonces, en un lactantito, los síntomas de reflujo pueden ir desde irritabilidad, arqueamiento, rechazo a la lactancia, ya sea por el biberón o por la lactancia directa de la mamá. Pero en niños más grandes que sí hablan, adolescentes y nosotros adultos, muchos seguramente hemos sufrido alguna vez de sensación de acidez en el estómago, que sube hacia el pecho o dolor detrás del pecho, que van con regurgitaciones o vómitos. Por ahí ya muy extremo, dependiendo del grado de reflujo que tenga el paciente, puede presentar hematemesis y algunos síntomas extradigestivos por el que nos consultan también son otitis, odinofagia, disfagia, ronquera, tos recurrente, sibilancias, ¿listo? O niños que no pueden dormir en la noche y por ahí altiobruvia, que son los episodios con, ¿cómo es esto? Ay, se me dio el nombre. Episodios con alto riesgo de muerte, que lo han cambiado por de Brugge, como para bajarle el nombre, porque decirle al papá o a la mamá que tiene un episodio con alto riesgo de mortalidad, que es el ALTE, es un poco feo, ¿no? Decirle que su hijito se puede morir por ese episodio. ¿Esto que es? Básicamente es una apnea en un lactantito que puede estar asociado al reflujo, ¿bien? O episodios de convulsiones. Y los signos o señales que pueden presentar estos niñitos también son muy variables en los pequeñitos, que pueden ser las esofagitis, la estenosis, el esófago de Barrett que mencionamos al inicio, desaturaciones o neumonías por aspiración, y los síntomas, otros síntomas no digestivos como la laringitis, la otitis o el síndrome de Sandifer, que es el arqueamiento o hiperlordosis que tiene el bebito cuando presenta un episodio de reflujo.
Como signo de alarma, que igual lo vamos a mencionar más adelante, está el retraso de crecimiento o la pérdida de peso, y por ahí algunos niños también pueden tener, niños adultos pueden tener erosiones dentales. Continúa, doctorita. Ahora, ¿cómo es la historia natural de un reflujo gastroesofágico? Aquí lo que ustedes tienen que recordar es que fisiológicamente un niñito, un bebito, no es igual que un adulto. Los mecanismos de defensa para el reflujo en un lactante son inmaduros. ¿Alguien se acuerda cuáles son esos mecanismos antirreflujo que tenemos? Primero está el esfínter esofágico inferior. Bien, el esfínter esofágico inferior en un bebé mide 2 milímetros. Para llegar a medir los 2 centímetros, que es en el adulto, tiene que pasar un año y medio. Por eso es que el reflujo, como ven ahí, tiene un pico en los primeros meses de vida. Entre la cuarta y sexta semana, el pico de reflujo es mucho mayor. Y conforme este esfínter esofágico inferior se va desarrollando, va a ir disminuyendo hacia el año de edad, y ya casi al año y medio es que recién desaparece el reflujo gastroesofágico. El segundo mecanismo antirreflujo es el ángulo de His. El ángulo de His usualmente mide 45 grados en una persona adulta, pero en los lactantes es un ángulo obtuso. ¿Listo? Puede ser 110, 120 grados. Y el otro mecanismo antirreflujo son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que todas las tenemos presentes, pero en los bebitos o en personas adultas que tienen más predisposición a reflujo gastroesofágico, pues están presentes con mayor frecuencia. Continúa, doctorita. Y cuando tenemos un niño que viene con los papás preocupados por el llanto, por los vómitos, nosotros tenemos que hacer una historia clínica completa, un examen físico adecuado y preguntar por signos de alarma. Que van signos de alarma generales, que hemos mencionado más o menos: pérdida de peso, fiebre, si tiene molestias para orinar, si es un niñito grande nos va a decir. ¿Y cuándo empezó la regurgitación y el vómito? Si estas regurgitaciones o vómitos han empezado antes de las 2 semanas de vida, no pueden decir a la ligera que es solamente un reflujo gastroesofágico. Tienen que buscar malformaciones en ese bebito, o sepsis, o por ejemplo errores innatos del metabolismo. ¿Listo? Antes de las 2 semanas. Después de las 2 semanas sí podría ser su primer diagnóstico un reflujo gastroesofágico. O si es que estos vómitos igual aparece después de los 6 meses, tampoco. Bien. O que tenga una persistencia más allá de los 12 a 18 meses. Como hemos visto en la historia natural, para los 12 a 18 meses ya no debería tener regurgitaciones, vómitos ese bebé. Si persiste, pues tienen que buscar otra etiología. Continúa, doctorita. Síntomas neurológicos, porque pueden producir también náuseas, vómitos en los pequeñitos. Tenemos fontanela bombada, que esto podría ser por una meningitis, una tumoración, que la cabecita del pequeño está creciendo muy rápido, convulsiones, que ustedes le vean microcefalia, que sea un bebito que está letárgico, que no les responde bien, tono muscular anormal, su desarrollo psicomotor anormal. Tienen que pensar en una causa neurológica. Continúa, doctorita. Gastrointestinales, que pudieran ser las más frecuentes y que algunos síntomas por ahí les pueden ayudar para hacer el diagnóstico de estas infecciones gastrointestinales. Básicamente podrían ser vómitos explosivos persistentes, que van a pensar en lo que ya hemos hablado, estenosis hipertrófica, o también en algo neurológico, no si tiene una hipertensión endocraniana. Si son vómitos nocturnos o biliosos,
también les debe llamar la atención. Vómitos vilosos son niños que tienen obstrucción usualmente. Hematemesis tampoco es normal, ¿no? O si va asociado a diarrea crónica, sangrado rectal o distensión abdominal. Continúa, doctorita. Y hay algunos factores de riesgo que predisponen al niño a tener enfermedad por reflujo gastroesofágico, que son niños con prematuridad, niños que tienen trastornos neurológicos como parálisis cerebral infantil, la obesidad en adolescentes también es un riesgo para que tengan enfermedad por reflujo gastroesofágico, algunos problemas pulmonares como fibrosis quística. Continúa, doctorita. ¿Y cómo van a hacer el diagnóstico? Sigue, doctora. En verdad, cuando ustedes están ante los papás y ustedes ven al niño que está creciendo bien, su peso está yendo bien, no tiene más síntomas que la regurgitación, y el niño está tranquilo, no está irritable, no se arquea, el pequeñito decirle a un papá que está ahí botando la leche, que es un reflujo gastroesofágico fisiológico o también conocido como regurgitador feliz, es un poco difícil, porque nos va a decir, ¿y ahora qué hacemos? Y en verdad ahí, como han visto en estudio natural, no se hace nada, solo hay que esperar a que madure los mecanismos antirreflujo. Continúa, doctorita. Exámenes adicionales, un contrastado con bario nos puede ayudar para ver malformaciones digestivas, la pechimetría o pechimetría con impedancio, nos ayuda más con los síntomas extradigestivos, la manometría si están pensando en una calasia, la gammagrafía para ver si hay aspiración o gastroparesia, una endoscopía con biopsia nos puede ayudar para ver si hay complicaciones como esófago de Barrett o diagnósticos diferenciales como esofagitis eosinofílica, y se puede hacer la terapia empírica. Continúa, doctorita. Pero la verdad es que todos estos exámenes, pues no, en ausencia de algún signo de alarma, no son necesarios. ¿Listo? Y la terapia con supresión ácida se hace en niños grandes, mayores de 2 añitos, como vamos a ver. Continúa, doctorita. Y el tratamiento sigue, va desde cambios de estilo de vida en niños pequeñitos, que pueden ser que estén en posición prona, esto se puede hacer en niños grandes, mayores de 2 años, que ya controlan bien su cabecita, pero en bebés no, porque tiene alto riesgo de muerte súbita del lactante. ¿Listo? Posicionarse del lado izquierdo cuando uno está durmiendo, igual en niños grandes, en niños chiquitos no. Si tiene obesidad o adolescentes que tienen consumo de algunas sustancias nocivas, pues evitarlas, ¿no? Fumar, alcohol, cafeína, chocolates o picantes. Continúa, doctorita. Y este algoritmo, nuevamente, poner énfasis en la historia y el examen físico, buscar los signos de alarma que hemos mencionado. Esto es bien importante, por eso se los he puesto todos los signos de alarma. Recuerden los signos de alarma, pueden ustedes abordar de diferente manera al pacientito. Si no hay signos de alarma, van con las medidas higiénico-dietéticas básicas que hemos mencionado. Que si es un bebé que está con fórmula, evitar sobrealimentación, o sea que no le den mucha leche, o espesar las fórmulas. Si está con lactancia materna, se continúa con lactancia materna, no se suspende, nunca se suspende la lactancia materna. Si no hay mejoría, se puede plantear el diagnóstico de una alergia a la proteína de leche de vaca. Si es con lactancia materna exclusiva, la mamá tendrá que hacer dieta. Si es un bebé que está alimentado con fórmula, se cambia a fórmulas extensamente hidrolizadas. ¿Listo? Si no hay mejoría y recién pueden hacer referencia, y usualmente es considerar alguna terapéutica con inhibidores de la bomba de protones, que puede ser esomeprazol, lansoprazol, esomeprazol en niños. ¿Listo? Continúa, doctorita. Y este es para niños grandes, que es más o menos igual, solo que en niños grandes ya no vamos a pensar
en una alergia a la proteína de leche de vaca, y aquí sí se puede hacer la prueba terapéutica de 8 semanas con el IVP. Si hay mejoría, pues se va desescalonando el IVP, pero si no hay mejoría, se refiere a gastroenterología pediátrica para hacer los exámenes que habíamos mencionado, principalmente endoscopía o la pHimetría impedancio, que nos va a ayudar a clasificar a este pequeñito en algunos espectros de la esofagititis, que son la esofagititis no erosiva, este reflujo con hipersensibilidad y un reflujo funcional. ¿Listo? Continúa, doctorita. Y finalmente, de este tema, recuerden que el reflujo gastroesofágico se va a resolver en aquellos que no tienen síntomas, se va a resolver entre los 12 y 18 meses de vida. El diagnóstico de ERGE va a depender de la historia y el examen clínico adecuado, que básicamente son síntomas que van a comprometer la vida del bebé y de los padres, ¿no? Los test diagnósticos van a ir dirigidos a excluir otras causas, ¿no? Para hacer el diagnóstico clínico de reflujo gastroesofágico. Y usualmente pues, se prefieren medidas no invasivas en el diagnóstico, tratamiento, valorando siempre el riesgo y beneficio de los mismos. Finalmente, el objetivo del tratamiento va a ser reducir la exposición del esófago al contenido gástrico para prevenir las complicaciones. Continúa, doctorita. Y finalmente vamos a hablar de gastritis. Gastritis, ¿sigue? Es un término que lo usamos mal. A veces ponemos gastritis aguda en nuestros diagnósticos. Pero ustedes tienen que saber que el término gastritis, y por ahí de repente alguien ya les ha mencionado, es un término histopatológico. Si ustedes no pueden decir gastritis a la ligera. Gastritis se hace el diagnóstico con una endoscopía, tomando la muestra y poniéndola al microscopio. ¿Qué sí pueden decir? Dispepsia. Dispepsia funcional en el paciente, o ya si quieren usar el término de gastritis, gastropatía, ¿no? Porque el término itis implica inflamación y ustedes no están viendo inflamación directamente en el paciente. En ocasiones, esta definición está asociada al concepto de enfermedad péptica, aunque no siempre es así. Continúa, doctorita. Ya, esto ya lo hemos dicho. Continúa. Ahora, la clasificación, usualmente, cuando se hace el diagnóstico histológico, pues hay gastritis que pueden ser infecciosas. A la cabeza es el Helicobacter pylori, que esto lo vamos a desarrollar más ampliamente, pero hay otras bacterias y otros virus que pueden producir gastritis, como citomegalovirus, algunos parásitos. Dependiendo del contexto del paciente, hay gastritis autoinmune, algunas gastritis colágenas, linfocíticas o eosinofílicas que tienen relación con alergia alimentaria, asociadas a otras enfermedades, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal o vasculitis. Las gastropatías reactivas, que pueden ser las más frecuentes a las que ustedes se enfrenten, cuando se usan algunos antibióticos, alcohol, AINES o el reflujo biliar, que se ve más en adultos, pero se ha empezado a describir en niños. ¿Listo? Y las gastropatías isquémicas, que son los pacientitos que están en la UCI, que pueden ser por sepsis, quemaduras, hipovolemia. ¿Listo? Continúa, doctorita. Entonces, como lo más frecuente es que tengamos una gastritis por Helicobacter pylori, vamos a hablar de gastritis por Helicobacter pylori. A nivel mundial hay una alta prevalencia en países con bajos recursos. Nosotros, el rojito, granate, más del 60%, estamos contaminados con Helicobacter pylori, pero eso no quiere decir que vayamos a hacer síntomas. Continúa, doctorita. Y estos estudios de Helicobacter pylori han sido más en adultos. Y ustedes tienen que recordar, un niño no es un adulto pequeño.
Y en adultos, por el riesgo o la inflamación que produce este Helicobacter pylori y el riesgo que tiene para cáncer gástrico que está demostrado, pues encuentran Helicobacter y dan tratamiento. La siguiente, que es muy diferente cuando se encuentra Helicobacter en un niño pequeño. ¿Listo? El Helicobacter pylori en un niño no da síntomas y no tiene signos asociados. Bien, y usualmente esta infección o la enfermedad por Helicobacter pylori va a producir enfermedad o síntomas por la cronicidad de la infección. O sea, se van a presentar en la adultez, no en la infancia. Bien, continúa, doctorita. Ahora, muchos niños vienen con dolor abdominal y la pregunta de los papás es, ¿tendrá mi hijo Helicobacter pylori? Pero la verdad es que este dolor abdominal en niños muy frecuentemente son dolores abdominales funcionales que pueden estar asociados también a estreñimiento. Bien, pero ya hay metaanálisis como este que demuestran que el dolor abdominal funcional en niños no está asociado a Helicobacter pylori. Continúa, doctora. Y usualmente cuando se hace una endoscopía alta, no se hace buscando Helicobacter pylori en un pequeño. Si se encuentra Helicobacter pylori, no sé, insistencia de los papás, se le ha hecho una endoscopía, tampoco es que se le va a dar tratamiento. Hay criterios para dar tratamiento de Helicobacter pylori. Continúa, doctorita. Entonces, ¿cuándo tenemos que dar tratamiento para Helicobacter pylori? La siguiente pregunta, la siguiente diapositiva. Entonces, hay reuniones, consensos de la Sociedad Norteamericana, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, en la que nos pone énfasis nuevamente en que cuando nosotros tenemos un niño con síntomas digestivos, nuestro primer instinto no debe ser buscar que este niño tenga infección por Helicobacter. Bien, nuevamente la primera causa de dolor abdominal en niños es funcional, no es orgánica. Continúa, doctorita. Y estas guías han sido adaptadas a nuestra realidad latinoamericana y nos dice que solo se justifica la toma de muestra o hacer una endoscopía en un niño para buscar Helicobacter si es que vamos a erradicar el Helicobacter. ¿Y en qué casos vamos a hacer eso? Solo si al hacer la endoscopía encontramos erosiones o úlceras, ya sean gástrica o duodenal, o si es que hay un antecedente familiar de cáncer gástrico. ¿Listo? Entonces, si por algún motivo, alguna vez, se hace una endoscopía a un niño pequeño y su estómago está normal, se manda la biopsia y sale Helicobacter, a ese niño no le van a dar tratamiento porque ese Helicobacter se considera que es parte de su microbioma digestivo. ¿Listo? Cuando sí le van a dar tratamiento, se encuentran erosiones, se encuentran úlcera o hay antecedente de cáncer gástrico. Bien. Lo de abajo dice lo mismo. Allá. Y ahora, cuando erradicamos el Helicobacter pylori porque hemos encontrado alguna de estas lesiones, en verdad, en algunos casos, es probable que a pesar de haber erradicado el Helicobacter pylori, el niño siga con síntomas digestivos. Y esto es un punto a favor de que lo más frecuente de trastornos digestivos en niños son trastornos funcionales. Continúa, doctorita. Esto es para recordarles que el diagnóstico en niños de Helicobacter no se hace con exámenes no invasivos. ¿A qué me refiero? Test de la urea, el antígeno fecal u otros métodos no invasivos que por ahí algunos médicos piden serología para Helicobacter. Eso menos sirve, ¿listo? El test de la urea siquiera o el test del antígeno fecal sirven para hacer seguimiento al niño que ya se le ha hecho una endoscopía y en la biopsia se ha encontrado el Helicobacter. Pero no sirve para hacer diagnóstico. Bien, continúa, doctorita.
Entonces, ¿a quiénes sí vamos a buscar y erradicar? Nuevamente, algún niño que haya sido referido a endoscopía, que tenga antecedente de un familiar de primero o segundo grado con cáncer gástrico. ¿Listo? La siguiente, doctorita. Y el tratamiento se hace con la triple terapia, que es los dos antibióticos, amoxicilina más clavulánico o amoxicilina más metronidazol y el IVP. Bien, es triple terapia de tratamiento, usualmente la que usamos. Idealmente se debería buscar la resistencia, pero no tenemos para hacer cultivos acá para el Helicobacter. Entonces, nosotros tratamos empíricamente. ¿Listo? Continúa, doctorita. Ahí están las dosis, el rango de peso. Usualmente se usan doble dosis en la mañana y en la noche. Y nos puede ayudar, aquí no lo he mencionado, pero sí nos puede ayudar a utilizar un probiótico con la triple terapia que vamos a darle al paciente. ¿Alguien sabe cuál es el probiótico? Que tiene más evidencia. El Saccharomyces. Saccharomyces boulardii. ¿Listo? Continúa, doctorita. Y finalmente, como conclusiones, indicaciones de tratamiento. Esto, acuérdense, úlceras o erosiones gastroduodenales. Por ahí puede ser anemia por déficit de hierro y que sea refractaria a suplementación. Sí se puede considerar de tratamiento para Helicobacter si es que se encuentra en la endoscopía. Totalmente, si es un niño que tiene un familiar de primero o segundo grado con cáncer gástrico y a quienes no vamos a dar tratamiento si la endoscopía está normal, es un niño con dolor abdominal o dispepsia funcional. Algunas literaturas decían de dar a niños que son desnutridos, que tienen talla baja, pero no. Y actualmente, porque antes sí se hacía, pero actualmente ya no, dar tratamiento para la púrpura trombocitopénica idiopática. El objetivo principal de la investigación clínica de los síntomas gastrointestinales, nuevamente, debe ser determinar la causa subyacente de los síntomas y no buscar únicamente como diagnóstico el Helicobacter pylori. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Dime. No entendí esa última parte. Ya, la última parte se refiere que si viene un niñito con dolor abdominal, no le vas a decir, señora, le voy a hacer endoscopía para buscar el Helicobacter, sino hacer un diagnóstico. Sí han escuchado de los Roma 4 y ahora ya han salido de los Roma 5, ¿no? Cuando han rotado en gastro. Entonces, de buscar un trastorno funcional, que puede ser desde enfermedad por reflujo gastroesofágico, que puede ser una dispepsia funcional, que puede ser un dolor abdominal funcional o, lo más frecuente en niños, estreñimiento. Una vez que uno ha buscado esas causas, y usualmente el estreñimiento es el más frecuente por el que vienen los niños refiriendo dolor abdominal, le das tratamiento, se resuelve el problema. Ya si es que uno ve algún signo de alarma, que no se los he puesto acá, ¿no? Pero signos de alarma serían un niño que no está ganando bien de peso, que está vomitando sangre, que tiene melenas, básicamente. A ellos sí les vas a hacer una endoscopía y pues si está vomitando sangre, tiene melenas, es muy probable que tenga una úlcera y si sale Helicobacter pylori positivo, pues sí le vas a tener que dar tratamiento. ¿Listo? Pero los demás, en verdad no es como en adultos. En adultos sí, por cualquier cosa se les hace, si eructa, endoscopía, si tiene vómitos, endoscopía. Y se encuentra en Helicobacter, claramente sí le van a dar tratamiento. Lo que pasa es que la respuesta inmunológica al Helicobacter pylori en niños es diferente a la de adultos. En los adultos es una respuesta inflamatoria que va a desencadenar que puede desencadenar una metaplasia en el estómago. En cambio, en los niños, la respuesta inmunológica es de linfocitos T helper. ¿Se acuerdan qué son estos T helper? ¿Qué dices, doctor? En verdad, los T helper son una respuesta inmunorreguladora. No va a producir inflamación. Y en las biopsias de niños pequeñitos que tienen Helicobacter,
su presencia de linfocitos son de TH0, ¿no? Que les dice. ¿Listo? No es como en adultos, que sí son linfocitos TH1, que son esta respuesta inflamatoria que estamos mencionando, que puede desencadenarles la metaplasia. ¿Bien? Y es muy frecuente que cuando se le hace una endoscopía a un niño, en la biopsia salga gastritis crónica, pero es por la presencia de estos linfocitos TH0, TH reguladores, ¿bien? Que no van para una respuesta inflamatoria ni para la respuesta TH2, que es la respuesta alérgica en los pequeños, ¿listo? O sea, es como que un estado de que los linfocitos están regulando que no se produzca una inflamación, y eso pasa en los niños pequeñitos. En los adultos sí es diferente, por eso es que ahí sí pues tienen que darle tratamiento para el helicobacter. Pero en los niños hasta los 16, 17 años podrían tener esta respuesta que es inmunorreguladora y no tiene riesgo de cáncer a menos que tenga el antecedente de cáncer familiar. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué